Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, esta clase vamos a, bueno, conocer un poco acerca de una infección muy común dentro de lo que es el servicio de cardiología referente a una endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa sabemos muy bien que es un proceso, bueno, pues que se lleva a cabo dentro de lo que es la estructura interna del corazón, producto de repente de algunas alteraciones estructurales, ya sea durante lo que es una cardiopatía congénita o también la presencia de alguna estructura extraña que se puede encontrar en estas cavidades, ¿no? Ya sea en las cavidades izquierdas o en las cavidades derechas. Por lo tanto, bueno, hace mucho ya este término se actualizó. Antes se veía el nombre de endocarditis bacteriana, por el hecho de que se vio que las bacterias eran los gérmenes que condicionaban este proceso infeccioso en el endocardio. Pero ya con el tiempo el término cambió a una endocarditis infecciosa, puesto que, bueno, pues sabemos muy bien que no solamente las bacterias pueden producir esta infección, sino también algunos hongos e incluso algunos virus pueden proliferar en la estructura interna del corazón y por ende condicionar también un proceso inflamatorio con posterior migración de estos gérmenes y un daño multiorgánico por parte del paciente. Entonces, siempre recordemos que generalmente estos gérmenes pueden localizarse ya sea en las cavidades izquierdas, ¿no? Aurícula, ventrículo izquierdo, o en las cavidades derechas e incluso también en los grandes vasos como ser la aorta y el endocardio. Entonces, dentro de la definición de una endocarditis infecciosa, bueno, lo resumimos como un proceso inflamatorio a nivel de lo que es el endocardio, la capa más interna del corazón, el mismo que puede deberse a, bueno, pues a un proceso infeccioso bacteriano, o puede ser micótico, hongos, o en todo caso virus, como les comentaba, ¿no? Algo que también tenemos que recalcar y mencionar es que dentro de estas estructuras se van a formar estas pequeñas masas, por así decirlo, que van a corresponder a vegetaciones, ¿no? Las vegetaciones son pequeñas masas formadas por fibrina, formada por diferentes tipos de células y que en las mismas se van a ir adheriendo, un ejemplo, una bacteria y se va a reproducir y bueno, pues a la larga esta va a llegar a migrar hacia otras estructuras como les mencionaba previamente. Entonces, hay puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre para poder hablar de una endocarditis. Como vemos acá es un pequeño video corto que vamos a ver, que nos está mostrando la parte interna del corazón, cómo se va a formar la vegetación. Vemos acá la válvula, ¿no? Hay un pequeño prolapso en la válvula mitral
Esto va a condicionar, desde luego, que la sangre vaya produciendo una excitación en el endocardio y posteriormente vemos que, bueno, pues la bacteria va a llegar a esta estructura y va a empezar a reproducirse, ¿no? Una vez que pasa esto, entonces las bacterias van a, bueno, pues viajar por vía hemática por todo nuestro organismo y van a condicionar una alteración, ¿no? Como vemos acá. Entonces las bacterias se están diseminando, cuyo origen es a nivel, bueno, pues endocárdico, ¿no? Vemos cómo por todo nuestro torrente y todo nuestro organismo van a llegar las bacterias. Entonces es así como nosotros vamos viendo que estas estructuras que son las válvulas, ¿no? Acá tenemos la válvula tricúspide y acá la válvula mitral, y acá tenemos, ¿no?, la presencia o el crecimiento de las pequeñas vegetaciones muy adheridas dentro de lo que es esta estructura. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que en cierto sentido, bueno, pues estas vegetaciones se van a ir formando de forma crónica, ¿no? Poco a poco, no es algo agudo, no es un evento agudo que se va a llevar a cabo, pero les recalco nuevamente, los factores que pueden influir en la formación de estas vegetaciones con posterior crecimiento bacteriano, bueno, pues por un lado tiene que haber algún grado de alteración en la estructura cardíaca como tal. Pacientes, un ejemplo, que son portadores de válvulas mecánicas protésicas, pacientes que tienen válvulas biológicas de repente, o pacientes que fueron operados de alguna comunicación interauricular, interventricular, o en todo caso pacientes que tienen actualmente una cardiopatía congénita, van a tener más chance, más probabilidad de poder, bueno, pues desarrollar estas vegetaciones con proliferación bacteriana a futuro. Pero algo importante, ¿no? Es que también la bacteria tiene que tener un punto de entrada para que pueda llegar a nivel intracardíaco y empezar a reproducirse. Entonces, es en base a este punto que nosotros tenemos que analizar y tal vez tener mucho cuidado en lo que es la realización del interrogatorio en el momento que estamos con el paciente. Bien, entonces, algunas otras causas también que nos pueden conllevar a una endocarditis, un ejemplo, está la presencia de algunos cuerpos extraños, como ser los electrodos de los marcapasos, ¿no? En este caso, los electrodos los colocamos en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho, siempre y cuando sea un marcapaso bicameral, ¿no? Entonces, la presencia de estos electrodos me puede favorecer también la formación de vegetaciones alrededor de los electrodos como tal. En pacientes en los que tienen un catéter, ¿no?, venoso central, o en algunos que dializan, porque algunos que dializan también tienen su catéter por la cual van a dializar. Entonces, también puede ser una causa, tienen mayor chance, mayor probabilidad. Y bueno, pues acá en la imagen inferior te podemos ver la presencia de una válvula mecánica que también, bueno, pues puede condicionar la presencia de estas vegetaciones. Entonces estamos viendo algunas circunstancias que nosotros tenemos que indagar el momento que el paciente viene a la consulta. El paciente que está con una endocarditis infecciosa va a presentar cuadros febriles que de repente no van a poder ser controlados y por más que ustedes den un antibiótico de primera o segunda generación, la fiebre va a persistir. Entonces, ustedes tienen que ponerse a pensar que este paciente que tiene de repente alguna cirugía o tiene algún antecedente de tipo cardíaco, puede tener una mayor predisposición y puede ser una causa de un desarrollo de una endocarditis. Bien, existen diferentes clasificaciones, ¿no? Un ejemplo, desde el mismo hecho de que se forme un proceso endocárdico en una válvula nativa. ¿A qué me refiero con válvula nativa? A una válvula normal, que no tiene ninguna alteración o no tiene, bueno, o no está, bueno, pues o no se produjo un reemplazo como tal, ¿no? Entonces, puede haber una endocarditis en las válvulas nativas, puede haber una endocarditis en las válvulas protésicas, ¿no? En este caso se recibe el nombre de, bueno, una endocarditis de válvula protésica temprana, en aquel paciente que, bueno, pues operó dentro del año y que desarrolló una endocarditis, ¿no?
Eh, también tenemos la clasificación de aquellos pacientes que desarrollan una endocarditis en una válvula protésica tardía. ¿A qué nos referimos? A estos desarrollan una endocarditis, pero posterior al año del reemplazo de la válvula, ¿no? En algunos casos, aunque pequeños, podemos tener una endocarditis derecha. Generalmente la endocarditis derecha se desarrolla en aquellos casos en que la mayoría de los pacientes presenten algún cuerpo extraño, como les mencionaba, los electrodos o el catéter venoso central. Pero también se ha visto que aquellos pacientes que intercambian drogas, ¿no? Aquellos que consumen drogas endovenosas, también pueden desarrollar una endocarditis derecha, ¿no? Porque sabemos muy bien que, bueno, pues la aplicación de estas sustancias controladas los realizan en la vía venosa y que por esta vía puede llegar a cavidades derechas. Las endocarditis asociadas a dispositivos también se mencionó, como anteriormente les indicaba, ¿no? Aquellos que tienen desfibriladores, aquellos que tienen marcapasos, aquellos que tienen catéteres. Entonces, entran en la clasificación de endocarditis por la presencia de estas estructuras ajenas al corazón. Bien. También tenemos una clasificación de acuerdo al dónde el paciente lo pudo obtener la endocarditis, ¿no? Como ser la endocarditis nosocomial. Es aquel paciente que va a desarrollar este proceso, bueno, pues dentro de lo que son las 48 horas de hospitalización. Y las nosocomiales, bueno, pues se relacionan con aquellos que van a tener una endocarditis, pero menos de las 48 horas, que quiere decir que de repente lo adquirió antes, ¿no? Antes de su hospitalización y que por eso, pues, se presentó antes de las 48 horas. Bien, entonces, hoy en día, bueno, los casos han ido aumentando. Tenemos bastantes casos en cuanto a lo que es procesos infecciosos en el endocardio, en endocarditis, porque gran cantidad de pacientes también han aumentado dentro del porcentaje de implantes de marcapasos, un ejemplo, ¿no? Los pacientes que dializan igual han aumentado en gran cantidad. Los pacientes que son dependientes de un marcapaso también han aumentado hoy en día. Entonces, todos estos pacientes son pacientes en riesgos y que pueden desencadenar en algún momento algún proceso o, bueno, pues de tipo infeccioso en el endocardio. Se sabe que existe una pequeña relación hombre-mujer. Bueno, pues hay más hombres que desencadenan una endocarditis por muchas causas, ¿no? Por un lado, bueno, sabemos que los hombres tienen esa mayor tendencia a una diabetes y a un proceso, bueno, pues de hemodiálisis por una complicación de la enfermedad y también, ¿no? El mismo hecho de que pensemos que algunos hombres, en cierto sentido, también consumen más drogas que las mujeres, entre comillas. Entonces, esta relación se ha visto que, bueno, que desencadene mayor prevalencia en los hombres en cuanto a lo que es una endocarditis. Aquellos pacientes que también, en cierto sentido, padecen de alguna enfermedad adquirida en su momento, como ser la fiebre reumática. La mayoría de los pacientes que tienen fiebre reumática, que es una enfermedad muy común en nuestro medio, a nivel latinoamericano, desarrollan alteraciones en las válvulas y esto conlleva que a la larga tengan que ser sometidos a procedimientos quirúrgicos por el reemplazo. Bueno, y este hecho mismo va a conllevar a que exista ¿no? una tendencia a un proceso de una endocarditis como tal. Ahora, en todo caso, si el paciente no tiene o no se desarrolla, no tiene esa indicación de repente de reemplazo de la válvula, el hecho de que tengamos una válvula dañada, una válvula que tenga una estenosis leve, moderada o una insuficiencia leve, moderada, ya implica el hecho de que estos pacientes lamentablemente también tengan una probabilidad de desencadenar una endocarditis por el daño y la disfunción de las válvulas. Y les recalco, ¿no? En las valvulopatías reumáticas, siempre las válvulas que van a estar más comprometidas son del lado izquierdo, la mitral y la aórtica. Pero en primer lugar va a estar la mitral, posteriormente la aórtica, después la tricúspide y por último la pulmonar. ¿No? Ese es el orden de alteración en las válvulas según lo que corresponde la incidencia en la fiebre reumática. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este punto.
Hoy en día ya la incidencia de aquellos pacientes que tienen fiebre reumática y valvulopatías como tales de dicho origen han disminuido porque ya hoy en día sí ya la enfermedad se podría decir está un poco controlada a comparación de años pasados o antes que, bueno, pues las personas no tenían un buen apego al tratamiento o habían muchas deficiencias en el diagnóstico, pero actualmente todo eso se ha mejorado. Lo que sí ha aumentado como causa tal vez también de una endocarditis como tal son las valvulopatías degenerativas, ¿no? Por la edad. Y eso les comentaba, ¿no? Al hablar de estenosis aórtica, recordemos que una de las causas eran de tipo degenerativo, porque a mayor edad, mayor chance de que la válvula también envejezca y que produzca alguna alteración en el funcionamiento. Entonces, estas válvulas que están envejecidas, calcificadas, etcétera, pueden ser un lugar donde también existe una tendencia a la formación de estas vegetaciones. En cierto sentido, también el prolapso, como habíamos visto en el video, existía un prolapso de la válvula mitral que puede deberse a muchas causas, ¿no? Ya sea una alteración por un proceso inflamatorio, como ser la fiebre reumática, o también presentar un prolapso mitral por algún tipo de accidente que se presente, ¿no? Algunas personas que tienen algún accidente automovilístico por el golpe, tal vez a nivel de tórax, pueden tener un prolapso mitral súbito y bueno, pues si no es bien diagnosticado, no es bien evaluado, a la larga favorecer la formación de la vegetación y el crecimiento bacteriano. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos datos y, bueno, en cierto sentido, también evaluar mejor a los pacientes de acuerdo a la edad, ¿no? Se toma una edad media de 60 años generalmente, 60, 70 años, en cuanto a lo que es la tendencia a una válvula degenerativa, ¿no? Una válvula envejecida que en algún momento está produciendo alguna alteración en su función y que puede condicionar este tipo lamentablemente, de infecciones en el endocardio. Si vemos acá en la imagen, tenemos un paciente que ha sido sometido a un procedimiento de implante de Amplatzer. El Amplatzer es, bueno, pues un pequeño parche que se usa en la corrección de las comunicaciones, ya sea comunicación interauricular o interventricular. Acá vemos que se coloca este Amplatzer en una comunicación interauricular, ¿no? Entonces, está cesando este pequeño conducto o orificio que quedó en el tabique interauricular. Tenemos aquí la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y se deja, miren, podemos ver acá, se deja este pequeño parche o Amplatzer que va a evitar, por ende, el paso de la sangre, ¿no? De una cavidad a otra. Pero el hecho de que exista nuevamente, les recalco, esta pequeña estructura puede favorecer la formación de vegetaciones alrededor de este cuerpo extraño que desde luego no forma parte dentro de la naturaleza de la conformación del corazón. Por lo tanto, siempre indaguemos, ¿no? Preguntemos si es que nuestro paciente tiene algún proceso quirúrgico previo. Se ha visto que, bueno, en los niños, hoy en día, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas en niños ha aumentado, ¿no? Se hace un buen diagnóstico, se corrige la cardiopatía como tal, entonces se ha mejorado bastante, pero lamentablemente estos niños que tienen estas estructuras intracardíacas están conllevando a que lamentablemente, bueno, también a esa corta edad puedan desarrollar una endocarditis. Mucho dependerá de qué, les recalco nuevamente, de una puerta de entrada del germen. Y ahí es la explicación, ¿no? Algunas veces tenemos el paciente que tiene un ejemplo, alguna cardiopatía o tiene alguna válvula ahí que se la reemplazó. Entonces va al dentista, el dentista le hace una pequeña curación, no le da antibiótico, entonces a veces en la misma boca puede estar el germen y bueno, por etcétera motivos llegar a nivel del corazón, apegarse a la vegetación y empezar a reproducirse, ¿no? Y ahí empieza el proceso inflamatorio en el endocardio y las bacterias se empiezan a diseminar por todo nuestro cuerpo, ¿no? Y produce alteraciones en donde llegue, ¿no? Ya sea una glomerulonefritis o en todo caso también algunas alteraciones a nivel vascular. Entonces, eso es lo importante, tenemos que tomar en cuenta esos datos que se le está comentando y algunos estudios han ido viendo, ¿no? Están
bueno, viendo que en qué edades generalmente está predominando a nivel de la niñez la presencia de estos procesos infecciosos en el endocardio. Se ha visto que la edad generalmente va de 6 a 10 años en cuanto a lo que es el porcentaje a comparación del resto de las edades. Sabemos que a la edad de 6 a 10 años, bueno, el niño ya se anda metiendo todo en la boca, de repente tiene mucho más contacto con algunas bacterias a comparación de las edades más cortas, y en las edades más avanzadas tal vez un poco más de cuidado, ¿no? En cuanto a lo que es la higiene personal por sí mismo. Entonces, si vemos la edad de 6 a 10 años, tenemos un porcentaje no mayor en cuanto a lo que es la incidencia de presencia de estos procesos inflamatorios en el endocardio. Dentro del germen, ¿qué gérmenes hoy en día se ha visto que existen y predominan en la presencia de una endocarditis? Como vemos, por un lado tenemos el estafilococo, tenemos también el estreptococo, que son los que más se está viendo que está dominando dentro de lo que es la formación de estas vegetaciones. Pero no solamente tenemos bacterias, ¿no? También tenemos hongos, aunque un porcentaje mínimo, un 2% aproximadamente, pueden también condicionar estos procesos infecciosos. En la mayoría de los casos están conformados por se ha visto que el Staphylococcus aureus se puede considerar como uno de los más predominantes dentro de la formación de estos procesos infecciosos o dentro del endocardio, ¿no? Entonces, acá podemos ver también una relación, es un estudio que se ha realizado aproximadamente 1.179 pacientes, ¿no? Y se ha visto que en esta población el germen más común era el Staphylococcus aureus, ¿no? En un porcentaje de aproximadamente 31.6% del total de la población que se realizó el estudio del germen que condicionaba una endocarditis, estaba el estafilococo, seguido del estafilococo coagulasa negativo y el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, y etcétera, ¿no? Los otros tipos de gérmenes que también pueden condicionar. Entonces, estamos viendo que coinciden, ¿no? Esta pequeña tabla con la gráfica previa, dentro de lo que es el germen más común, como el ser el Staphylococcus aureus, como productor de una endocarditis como tal. Bien. En las válvulas protésicas, ¿no? La anterior eran las válvulas nativas prácticamente, esta es en las válvulas protésicas. Igualmente se ha hecho un estudio en aquellos pacientes que tenían una válvula protésica mecánica y se ha visto que el germen acá más dominante era el Staphylococcus epidermidis, seguida del Staphylococcus aureus y del Streptococo, ¿no? Los tres que predominaron dentro de lo que son los gérmenes productores de una endocarditis en las válvulas protésicas. Acá podemos ver la relación de en qué cavidades se encuentra mayormente o en qué estructuras se encuentra mayormente la alteración y quien va a desencadenar una endocarditis como tal. Como vemos, este cuadro lo divide en tres, ¿no? Tenemos una endocarditis izquierda, una endocarditis derecha y una endocarditis izquierda y derecha. Entonces, se ha visto que las endocarditis izquierdas, la válvula más afectada es la mitral, como vemos acá, ¿no? Tanto en los eventos agudos como también en los eventos subagudos. Mientras tanto, que en las endocarditis derechas, como podemos ver acá en la imagen, la válvula más afectada fue la tricúspide. Y bueno, pues dentro de las pacientes o las personas que consumían drogas parenterales, se ha visto que estos también desarrollan una mayor afección o desarrollan una endocarditis del lado derecho. Entonces, no nos olvidemos, es una población también en riesgo. Hoy en día, bueno, pues que tanta gente hoy está consumiendo estas sustancias controladas, entonces también ha aumentado bastante los pacientes con endocarditis infecciosas de origen o de causa de uso de drogas no parenterales prácticamente. En las endocarditis izquierdas y derechas se ha visto, bueno, prácticamente que son procesos agudos, pero el porcentaje es mínimo, ¿no? Como podemos ver. Y dentro de lo que son de la tendencia de una cardiopatía congénita, los procesos subagudos son los que generalmente son los que van a dominar en su presentación.
pero es muy raro, la verdad es muy poco el porcentaje. Les recalco nuevamente, nosotros cuando tengamos un paciente en la consulta con algunas características clínicas que se relacionen con una fiebre reumática, tengo que siempre pensar que en la mayor porcentaje puede ser la válvula mitral la más afectada, ¿no? Y del lado derecho, la tricúspide, no se olvide. Y acá tenemos el proceso inflamatorio. Fíjense, acá nos está explicando cómo el velo del valvular o la valva de una válvula, para que podamos entender, puede tener una pequeña microlesión, ¿no? Una pequeña microlesión, ya sea por cualquier tipo de índole, ¿no? Un cuerpo extraño, un electrodo, un catéter, o en todo caso tener una válvula mecánica o tener, bueno, pues un parche, etcétera, como el Amplatz, etcétera. Siempre estas estructuras van a irritar el endotelio, ¿no? De la capa interna. Entonces, al tener esta pequeña irritación por estas estructuras, va a existir en una primera instancia una agregación plaquetaria. Las plaquetas se van a adherir a esta estructura y por lo tanto también se va a adherir fibrina. Una vez que tenemos esta estructura, prácticamente en un futuro puede llegar una bacteria, ¿no? Llega una bacteria a esta estructura que está formada por plaquetas, fibrinas, y inmediatamente la bacteria, al tener este medio rico, por así decirlo, va a empezar a reproducirse y automáticamente va a conformar ¿qué? Una vegetación con liberación de las bacterias que se van a diseminar por vía hematológica, ¿no? Por otro lado, también puede, bueno, pues la resolución de este problema nos puede llevar a la presencia de pequeñas cicatrices a nivel de esta estructura. Entonces, este es el proceso para que podamos entender muy bien. Las bacterias van a llegar por algún otro lugar, ¿no? Pueden llegar, los hongos pueden llegar por algún otro lugar y bueno, pues a anclarse o a pegarse, se podría decir, a esta estructura de plaquetas y fibrinas y recién conformar la vegetación como tal, ¿no? Y bueno, pues ya el proceso se entiende que van a ir diseminándose estas bacterias poco a poco. Bien, entonces, hoy en día se sabe que la endocarditis, al producir estos procesos infecciosos, van a condicionar algunas situaciones que incluso van a ser de alto riesgo, de moderado riesgo, y eso depende de qué. Depende de lo que tenga o de la estructura externa que tenga o ajena al corazón. Un ejemplo, los pacientes que son portadores de prótesis, eh, eh, los que tienen su válvula mecánica, son pacientes de alto riesgo, ¿no? O sea, tienen más chance de desarrollar una endocarditis. Aquellos pacientes que sufrieron una endocarditis infecciosa previa, entonces también tienen alto chance de nuevamente sufrir por una endocarditis. El hecho de que uno haya tenido una endocarditis no quiere decir que en un futuro no pueda desarrollar una nueva, más bien tiene más riesgo de desarrollar una nueva. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta. Los shunts pulmonares o sistémicos quirúrgicos, lo que les decía, ¿no? El hecho de que el paciente tenga se haya realizado una cirugía o alguna corrección de alguna cardiopatía congénita, son considerados como pacientes también de alto riesgo. Las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Si el paciente tiene una CIA, si tiene una CIB, si tiene un ductus persistente, entonces son cardiopatías o en todo caso una coartación de aorta, etcétera, son cardiopatías que en cierto sentido también pueden condicionar alguna formación, ¿no? Hablando de las cardiopatías acianóticas. Dentro de las cianóticas, ¿cuáles tenemos? La tetralogía de Fallot, un ejemplo, ¿no? La tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianótica. La transposición de grandes vasos también es una cardiopatía cianótica. O también la presencia de un ventrículo izquierdo hipoplásico también es considerado como una cardiopatía cianótica. Dentro de las que les he mencionado, esta clasificación de acianóticos y cianóticos, las cardiopatías cianóticas son las que generalmente son consideradas como de alto riesgo para poder desencadenar una endocarditis infecciosa. Los de moderado riesgo generalmente son aquellos pacientes, bueno, que tienen algún resto de algunas cardiopatías congénitas, ¿no? Algún remanente de la cirugía que se realizó,
aquellos pacientes que tienen una enfermedad valvular adquirida, lo que habíamos mencionado, ¿no? Si tiene un paciente una valvulopatía degenerativa, ¿no? Entonces, con el tiempo lo va a adquirir esa valvulopatía, pero va a ser por los años. Entonces, estos también tienen un riesgo, pero de tipo moderado. La miocardiopatía hipertrófica. Aquellos pacientes que padecen lamentablemente de una miocardiopatía hipertrófica también van a ser considerados una población de moderado riesgo. Los prolapsos de la válvula mitral, ¿no? Que van a tener una insuficiencia mitral, por lo tanto, también va a ser una población de un riesgo moderado. Entonces, esto no tenemos que olvidarnos porque todo esto nos va a ayudar a que nosotros podamos llegar a un diagnóstico, porque a veces el paciente, un ejemplo, vienen pacientes a la consulta o pacientes que están internados y que están con cuadros febriles y que no ceden esos cuadros febriles, ¿no? Y muchos explican, ¿y por qué no puedo resolver este cuadro febril? Es porque lamentablemente el hecho puede ser que ese paciente esté desarrollando una endocarditis y ante una endocarditis el uso de antibióticos por si acaso es muy importante, pero no podemos usar a cualquier tipo de antibióticos, ¿no? Tenemos antibióticos bastantes potentes que nos pueden ayudar dependiendo del germen que esté desencadenando el proceso inflamatorio. Entonces, el tratamiento va en base al germen, no en base a otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que detectar el germen para poder darle un tratamiento de acorde a la sensibilidad de este germen al antibiótico. Y eso es un punto importante que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el tratamiento de estos pacientes. Algunas condiciones no cardíacas también nos pueden llevar a desencadenar una endocarditis infecciosa, ¿no? Y eso es importante, ¿no? En algunos pacientes, como ejemplo, cisóticos, algunos que tienen algunas enfermedades del tejido conectivo, como lupus eritematoso sistémico, algunas enfermedades trombolíticas, van a favorecer, desde luego, la presencia de esta endocarditis infecciosa por un lado. Por otro lado, algunos pacientes que tienen comprometidos el sistema inmunológico, como ser los pacientes que padecen de VIH-Sida, también tienen un porcentaje de que puedan desencadenar esta alteración, o algunos pacientes que en todo caso dializan, lo que les decía, ¿no? Aquellos pacientes que dializan, aquellos pacientes que de repente tienen algunas quemaduras, algunos pacientes que, bueno, comparten drogas parenterales, ¿no? Los adictos a drogas, lo que les decía, o en todo caso algunos pacientes con politraumatismos. Son buenas algunas condiciones que pueden desencadenar una endocarditis, pero el porcentaje es mínimo, por si acaso. No confundamos eso, puesto que acá no tenemos de repente una estructura o un cuerpo extraño que nos favorezca en mayor proporción la presencia de un cuadro en cuanto a lo que es una endocarditis. Algunos pacientes con cáncer de colon o la presencia de pólipos también en porcentaje mínimo pueden desarrollar una endocarditis como tal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y esto es importante. Dentro de lo que es la endocarditis infecciosa, se manejan criterios, ¿no? Y hablamos de los criterios de Duke. Hay criterios mayores y menores de Duke, y eso lo vamos a ver acá. ¿Cuáles son los criterios mayores de Duke? Por un lado, tengo que tener 2 hemocultivos positivos para el mismo germen. Ese es un criterio mayor. Por lo tanto, ustedes, el momento en el que están sospechando en una endocarditis, tienen que tomar 2 hemocultivos. Y en esos 2 hemocultivos tiene que crecer el mismo germen. Un ejemplo, estafilococo, estafilococo. Entonces, ustedes ya van a saber que el estafilococo es una causante de lo que es, o es la causante de la endocarditis. Por lo tanto, este hecho hace que nosotros podamos dar un tratamiento. Bien, por otro lado, también otro criterio mayor de Duke es la visualización de las vegetaciones, ¿no? El ver esas vegetaciones. ¿Y cómo lo voy a poder ver? Fácil, es solicitando un ecocardiograma al paciente. Inmediatamente que hay esa sospecha, solicito un ecocardiograma y si veo en el ecocardiograma estas vegetaciones o veo la presencia de un absceso o también veo la disencia de sutura de repente de una válvula mecánica, todo esto me está indicando que mi paciente
tiene un criterio mayor positivo y que tenemos alta probabilidad de una endocarditis. Algo que también me olvidaba es la presencia de un soplo nuevo. ¿En qué sentido? Si yo sé muy bien que se va a formar una vegetación en la válvula, ¿no? De preferencia en la válvula mitral, como habíamos indicado anteriormente, esta vegetación va a interrumpir la función de la válvula y por lo tanto, de repente se va a volver insuficiente. Y esta insuficiencia me va a desencadenar, ¿qué? O me va a producir un soplo. Por lo tanto, si ustedes en el momento en el que están examinando al paciente perciben un soplo que no lo tenía antes el paciente, también es considerado como un criterio mayor. Por eso lo estamos viendo acá, ¿no? Así que no tenemos que olvidarnos, y eso va en este punto que les dice de regurgitación valvular nueva, que se traduce en un soplo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos criterios mayores para hacer el diagnóstico. ¿Qué nos dice Duco? 2 criterios mayores les va a dar el diagnóstico. Por lo tanto, en el momento en el que estén sospechando, pidan 2 hemocultivos y realicen el ecocardiograma. Y ausculten muy bien. Y una vez que ustedes detecten alguna de estas alteraciones o se puedan visualizar, automáticamente ya estarían dentro de lo que es el diagnóstico, ¿no? Por otro lado, tenemos criterios menores. Los criterios menores, Doutor, dime. uma pergunta, por favor. Para os critérios maiores do hemocultivo, tem que ser 2. E qual é o espaço de um para o outro? É seguido? Tem que ser os 2 seguidos ou hace um e tantas horas depois hace outro? Como é? No, los dos tienes que hacerlo en ese momento. O sea, en el sentido, un ejemplo, tienes el paciente, lo auscultas, porque sabemos muy bien que lo primero que vas a hacer es un interrogatorio y posteriormente harás el examen físico. Entonces, en el momento que auscultas y percibes el soplo y sabes que ese paciente no lo tenía, entonces ya tenías un criterio mayor. Inmediatamente le vas a pedir un ecocardiograma, ¿no? Por ende. Entonces, el ecocardiograma te dirá, se ve un absceso, se ve una vegetación, se evidencia una disencia de sutura. O sea, me refiero que los hilos con la cual suturaron la válvula mecánica que se implantó, se soltó. Entonces, si les informa eso, automáticamente tú ya tienes 2 criterios mayores y ahí ya tienes el diagnóstico. O en todo caso, solicitan los hemocultivos, ¿no? Recordemos que los hemocultivos tardan entre 48 a 72 horas en los resultados, pero eso no quiere decir que tú lo vas a tener al paciente en espera todo este tiempo, para nada. Por lo tanto, tú tienes que tomar conducta en el sentido de que, y acá va una palabra importante referente a el tratamiento empírico, ¿no? Cuando yo tengo un paciente que tengo alta sospecha de repente de una endocarditis infecciosa, ustedes tienen que iniciar un tratamiento empírico, tratando de atinarle, puesto que no pueden ustedes dejarlo al paciente 2 a 3 días, se puede, con los cuadros febriles, ¿no? Se puede descompensar